Puede seguir con su ponencia, por favor, doctora. Disculpe los inconvenientes. Está bien, muchas gracias. Bueno, entonces hablemos de lo que es el monitoreo folicular continuando, ¿no? Entonces, en el monitoreo folicular va a ser un componente esencial del manejo de lo que es la infertilidad. Gracias a este nos va a permitir la evaluación en tiempo real de lo que va a ser el crecimiento y el desarrollo de cada uno de estos folículos ováricos. Entonces, en la ecografía transvaginal nos va a ser de elección para este propósito. ¿Por qué? Porque nos va a medir de manera precisa el diámetro de los folículos desde los primeros días del ciclo menstrual hasta la ovulación. Y de esta manera nos va a servir para tratamientos de estimulación ovárica controlada, monitoreo folicular y de esta manera poder evitar la hiperestimulación ovárica y planificar el momento óptimo para lo que es la captura ovocitaria o la inseminación intrauterina. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una hiperestimulación controlada y de esta manera nosotros podemos ver, fíjense cómo se ven cada uno de los folículos. Los folículos, recuerden ahí cómo se ven, se imaginan como imágenes anecoicas. Aquí existe, por ejemplo, asas intestinales que están bordeando el útero. No es esta parte, por ejemplo, esta parte que se ve ahí que parece los ovarios, no es los ovarios. Estamos confundiéndolo con lo que son asas intestinales que están bordeando al útero. Fíjense, el útero está por debajo y lo está bordeando y asemeja como si fuera eh, un ovario, ¿no? Pero no lo es. También nos sirve para hacer el diagnóstico de la ovulación propiamente dicha. Entonces va a ser una herramienta clave para hacer el diagnóstico de la ovulación y de esta manera visualizar de manera directa los cambios de cada uno de estos folículos ováricos y previamente su ruptura ovárica. Podemos observar el cúmulos ópuros como signo de ovulación inminente. Podemos observar el líquido en el fondo de saco de Douglas posterior a la ovulación y también nos va a servir para la confirmación ecográfica del cuerpo lúteo como un indicador de la ovulación. Aquí estamos viendo el cúmulos ópuros. Fíjense, está marcadito con la flechita para que ustedes lo puedan notar. Es una imagen anecoica, ¿no? Y por detrás estamos viendo al folículo. Y todo esto vendría a ser el ovario. Aquí estamos viendo el folículo posovulatorio, igual, ¿no? El folículo que está roto. También nos va a servir para hacer la evaluación del endometrio. De esta manera, ver el manejo de la infertilidad, ¿no? Porque el grosor y la ecogenicidad del endometrio nos van a ayudar eh, para ver cómo está este útero, ¿no? Durante la fase folicular, el endometrio va a presentar un patrón trilaminar, es decir, tres líneas es lo que vamos a ver. Y esto se relaciona con un entorno favorable para la implantación. De esta manera nosotros ya podemos saber si la paciente se ha podido embarazar o no. En la fase lútea, el endometrio se va a volver homogéneamente hiperecogénico y el grosor del endometrio inferior va a ser inferior a 7 milímetros o un patrón ecográfico desfavorable. Pueden estar asociados con una menor tasa de lo que es la implantación. Entonces, tenemos que ver el grosor, la ecogenicidad del endometrio, que nos van a ser indicadores de la receptibilidad uterina. También vamos a ver los patrones ecográficos en las diferentes fases, ¿no? Folicular y lútea. Y también vamos a ver el grosor del endometrio y las tasas de implantación. Entonces aquí estamos viendo un endometrio ovulatorio, fíjense, ¿no? Que incluso el plegamiento, cómo se forma, estamos viendo al endometrio. Y ahí está todo el útero, ¿no? Todo el útero se nota. Hablando de la recuperación de ovocitos, en esto nos va a servir la aspiración ovocitaria que va a ser guiada por la ecografía transvaginal
que va a ser un procedimiento importante en lo que es la fertilización in vitro. Entonces, dentro de este método nos va a permitir la localización precisa de lo que son los folículos ováricos y de esta manera facilitando la aspiración de los ovocitos con la mínima invasividad. Hablando de la transferencia embrionaria, también, ¿no? Para esto también nos va a servir. La transferencia embrionaria va a ser un procedimiento crítico, ¿no? Y la ecografía transabdominal se van a utilizar para hacer lo que es para guiar la inserción precisa de lo que es el catéter en la cavidad uterina. Es una correcta colocación del embrión dentro del útero, preferentemente a 1 centímetro del fondo, va a maximizar las tasas de implantación y de esta manera va a reducir el riesgo de las complicaciones como un embarazo ectópico o una pérdida embrionaria. Hablando de la histerosonografía, esta es una técnica ecográfica que nos va a permitir una evaluación detallada de lo que es la cavidad uterina mediante lo que es la inyección de una solución salina. Entonces, esta técnica nos va a mejorar la visualización de anomalías intrauterinas, por ejemplo, los pólipos endometriales, miomas submucosos, ¿no? Sinequias, que estos pueden ser un factor que contribuye a la infertilidad. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la cavidad endometrial indemne, ¿no? Fíjense, bien bonito se ve aquí, ¿no? El útero lo podemos reconocer de esta manera, muy bien el endometrio. Aquí estamos viendo una histerosonografía normal igual, en un corte longitudinal y en uno transverso, ¿no? Aquí está el transverso y después tenemos el longitudinal, como los podemos observar. Aquí estamos viendo en una histerosonografía patológica, ya estamos viendo un mioma, fíjense cómo vemos a un mioma, cómo podemos ver un pólipo, un cuerpo extraño. Aquí estamos viendo lo mismo, ¿no? Pólipos, endometrio, un endometrio irregular, podemos ver un mioma, aquí se nota un mioma, en la primera imagen vemos un mioma, en la segunda imagen estamos viendo un endometrio irregular. Fíjense, el endometrio no tiene que estar así, tiene que estar pegadito, ¿no? Uno sobre otro. Fíjense cómo se ve este endometrio. Y bueno, el estudio ecográfico de la gestación temprana también nos va a servir para esto, ¿no? La sonoembriología, también llamada, nos va a servir para hacer la evaluación temprana del desarrollo gestacional. Utilizamos la ecografía transvaginal de esta manera poder observar el saco gestacional, el saco vitelino y al embrión propiamente dicho. De esta manera poder detectar complicaciones como en el embarazo ectópico o alguna amenaza de aborto. Aquí estamos viendo un embarazo de 7 semanas con una vesícula vitelina normal. Fíjense cómo se observa muy bonito, ¿no? La vesícula vitelina, el embrión, el saco gestacional, se nota muy claro, ¿no? Y aquí, por ejemplo, un embarazo temprano, pero ya con lo que es el estudio Doppler, ya estamos viendo cómo está la irrigación a este nivel. Aquí, y de igual forma, hablando de las complicaciones en una gestación temprana, como puede ser, por ejemplo, un aborto espontáneo y el embarazo ectópico, que lo podemos identificar tempranamente con una ecografía. Podemos encontrar la presencia de hematomas subcoriónicos, alteraciones en el crecimiento del saco gestacional y una falta de embriocardia, por ejemplo, son algunos signos que podríamos encontrar que nos podrían indicar un diagnóstico desfavorable. Aquí estamos viendo un embarazo cuádruple, fíjense, son 4 y estamos viéndolo dentro de lo que es el útero, ¿no? El endometrio. 4 embarazos. Aquí estamos viendo la importancia, hablando de la importancia de la ecografía 3D, ¿no? El desarrollo de la ecografía transvaginal tridimensional nos va a aportar la valoración no solo de 2 planos, sino también vamos a utilizar un tercer plano para poder observar los genitales internos y el plano coronal. Es decir, este plano coronal que nos faltaba, ¿no? El plan de elección para identificar y clasificar malformaciones uterinas, entre ellas nos va a servir para ver los septos uterinos, úteros bicornios, úteros unicornios, que a veces, muchas veces pasan desapercibidos en un estudio bidimensional, donde no podemos ver en en algunos cortes no lo podemos observar. Gracias a la ecografía 3D vamos a poder observar todas estas y nos va a servir principalmente a la hora de que nosotros queramos hacer un tratamiento quirúrgico a nuestro paciente. Si, por ejemplo, hay una obstrucción de alguno de los
trompas de falopio y de esta manera con una ecografía 3D podríamos observar en todo su esplendor a todo lo que viene a ser la trompa, podemos observar el útero, fíjense cómo se observa muy claramente en una ecografía 3D y de esta manera ser guiados por este tipo de ecografía es mucho mejor, sobre todo en pacientes que están con un problema de infertilidad. Como conclusiones, la ecografía es una herramienta indispensable en el diagnóstico y tratamiento de la infertilidad. Su capacidad para evaluar en detalle las estructuras pélvicas y monitorizar los procesos ovulatorios y endometriales nos ha transformado la práctica clínica en la reproducción asistida. Además, su aplicación en la recuperación de los ovocitos, la transferencia embrionaria y el estudio de la gestación temprana nos ha mejorado significativamente las tasas de éxito en los tratamientos de infertilidad. Entonces, con el continuo avance tecnológico, la ecografía seguirá siendo un pilar fundamental en el manejo de la infertilidad. Y bueno, eso vendría a ser todo con respecto al curso del día de hoy. Si tienen dudas, preguntas, por favor, hacedmelo conocer por el chat. Recuerden que todo el material de estudio y la clase grabada y material extra lo pueden conseguir en los números que se encuentran en el chat. Bueno, veo que no hay preguntas. Espero que se haya comprendido. Soy la doctora Gabriela García. Un saludo desde La Paz, Bolivia. Que tengan muy buenas noches. Muy buenas noches, doctora. Gracias por su ponencia.